De Amplio, Micaela Melgar fue una de las que justamente puso el tema sobre la mesa, también la acompañó el propio diputado Lust, ¿no? Cuando señala que es algo así como un deshonor para la democracia, que se mantengan en reserva los archivos Castiglioni. Bueno, son dos temas distintos, quiero que quede claro, pero de alguna manera, bueno, son áreas donde puede haber parte de la historia nuestra importante y que debiera saberse, ¿no? Si nos jactamos de ser tan democráticos. No tener miedo a lo que pueda aparecer allí, admitir que hay que dirimir diferencias y que no hay más remedio que hacerlo en el tono más noble y democrático posible. Eso por un lado. Lo mismo con el tema del espionaje. Podrán decir, ¿por qué ahora con estos temas? ¿Por qué? Micaela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también por darle espacio a discutir estos temas que, tal cual como vos decías, creo que hablar de esto fortalece la democracia, es saludable, y en ese sentido es que ayer la Cámara de Representantes se expresó. Sí. Porque, bueno, primero nosotros hicimos una solicitud como Frente Amplio para plantear el tema en la Cámara, porque fue la Cámara de Representantes la que elevó las actuaciones de la Comisión Investigadora de Espionaje en Democracia a la Fiscalía. ¿Qué archiva después? La Fiscalía lo que hace, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, ahora hace en julio, 22, lo que hace es tipifica 8 delitos cometidos, o sea, expresa que hubo espionaje en democracia, que repasemos la época de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 1985 al 2005 por lo menos. Y en ese archivo de la causa lo que dice el fiscal Enrique Rodríguez es que hubo espionaje en democracia, que se puede probar, que para él hay 8 delitos donde hay prueba suficiente. Entre ellos, abuso de funciones, sí, ¿qué más? Interceptación telefónica, infiltración de organizaciones, ingreso a moradas ilegales, clandestinas, revisión de correspondencia privada, revelación de secreto de correspondencia. Eso por parte de lo que se llama inteligencia, que para la gente como muchos es una inteligencia. ¿La inteligencia de quién? Militar y policial. Eso es lo que se prueba en esta causa. El fiscal correctamente lo archivó porque los delitos prescribieron, luego se toma conocimiento luego de 13 años y la pena máxima son 10. Lo que sucedió en la Cámara es que nosotros planteamos, bueno, la Cámara de Representantes fue quien hizo la denuncia, que tome conocimiento del resultado de esta denuncia, que tenga en su acervo el expediente completo, hicimos esa solicitud y el diputado Subía planteó su acuerdo con eso para investigar los testimonios que están allí, que no son los mismos que los testimonios que hubo en la comisión investigadora, porque a Fiscalía fueron más personas a declarar en el marco de la investigación fiscal. Y también solicitamos, porque en realidad todo esto empezó cuando se develó que existía el archivo Castiglioni y luego en realidad se avanzó en el marco del archivo Berruti, que fue el que la Cámara tuvo acceso. En el caso del archivo Castiglioni, que fue la solicitud que se hizo, una vez más la Cámara de Representantes pide el acceso, cuando se hizo la solicitud en la comisión investigadora se negó por parte de la Suprema Corte de Justicia y bueno, ayer lo volvimos a plantear, vista las actuaciones fiscales, o sea, no son solo todos los partidos políticos, no es solo la Cámara de Representantes del Uruguay, sino que también es al menos un fiscal que se pronuncia en este sentido de, bueno, existió espionaje en democracia, archivo tiene información relevante, de hecho los peritos lo dicen, que son quienes tuvieron el acceso y hubo una investigación periodística muy importante también que planteó el tema sobre la mesa. Y bueno, y allí fue que dijimos, bueno, el Parlamento necesita tener acceso para investigar sobre estos archivos y ahí fue que Luz también planteaba su acuerdo con eso, pero aparte son archivos que incluyen a todos los partidos políticos desde la democracia hoy que estuvieron en el gobierno, hasta el 2015. O sea, eso con respecto al Castiglioni. Eso es con respecto al Castiglioni. Con respecto al espionaje en democracia, la investigación fue hasta el 2005, ¿no? Claro, la comisión trabajó con las microfilmaciones del archivo Berruti, que el último dato que se tiene es 2005. Bien.
Pero Castiglioni tiene, por lo menos en su índice de información, hasta el 2015. Bien. A mí me gustaría saber, panelistas, ¿qué advierten de este tema, de la oportunidad bueno, hay que saber, insisto, ¿no? El archivo de la causa también es lo que de alguna manera está poniendo sobre la mesa estos temas. Porque hoy por hoy estamos en un momento en el que a todos se le advierte la intencionalidad político-partidaria, ¿no? De buscar en el pasado a ver qué coalición estuvo peor, si la multicolor o la de izquierda. Bueno, ¿algo de eso puede tener estos temas o realmente es algo que podríamos alinearnos todos detrás en busca de luz, ¿no? Y de información? ¿Qué pensás, Pablo? Yo creo que en realidad todo tipo de información que se ventile es necesaria. En este caso en particular, yo tengo a quien conozco, ¿no? Al fiscal Enrique Rodríguez, y tengo una alta estima por él, claramente. Digo, técnicamente, en realidad, el fiscal no es el que tipifica el delito, sino el fiscal lo que propone el juez, y el juez verá si hay o no algún delito. Indudablemente, yo entiendo cómo viene. Prueba, sí, después, lógicamente, de recabar la información que tú nos acabas de decir que acaba de recabar, él entiende que hay determinado tipo de delitos y no tengo por qué dudar. Por el contrario, yo creo que podría ser así, pero bueno, técnicamente es diferente. Ahora bien, esto no podría causarle ningún daño a nadie. Porque bueno, no hay responsabilidad. Porque si son delitos que, claro, ya prescribieron, porque es así. Claro, yo creo que no podría causarle... ¿Sí misma, o hay ministros que saben? No debería causarle ningún daño a nadie. Y todo lo que sea información, y en caso de que se pudiese haber dado eventualmente algún tipo de pesquisa secreta, violación de correspondencia y demás, a todos los partidos políticos le haría bien al país. Le haría bien al país, al sistema político, que esto salga a la luz. No para determinar responsabilidades, porque ya los delitos prescribieron, pero sí para tener por lo menos una idea de cómo funcionó la democracia desde la vuelta hasta el 2015, y bueno, y de pronto algún otro elemento que pueda servir para sacarlo de allí y llevarlo a alguna investigación que se está llevando en este momento. Yo estoy de acuerdo. Bien. Por este lado... Bueno, yo creo que en la medida que no estamos hablando, por lo menos con la información que se tiene, de episodios aislados, sino de hechos institucionales, jurídicamente, bueno, habrán prescripto, pero yo creo que políticamente no. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados. Y creo que cada elemento que sale a la luz sobre los hechos del pasado, pasó con el Tribunal de Honor a Gavazo, pasó con lo del Tribunal de Honor a Bertolotti, que estamos conociendo en estas últimas horas algunos detalles. Todos los hechos que salgan a la luz sobre lo que sucedió en el pasado son relevantes, porque tienen que ver con los actores que hoy están también en el sistema político, porque algunos capaz que ya no están, pero otros permanecen, y tienen que ver también con la construcción del futuro que queremos para nuestro país. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que el Estado, cuál es el rol del Estado que queremos? ¿Qué riesgos se asumen en determinadas actuaciones? ¿Y qué cosas no queremos repetir? Y cuando hablamos de no repetir, no hablamos solamente de lo que pasó entre el 73 y el 85. Hablamos también de lo que pasó después. Y a mí me parece muy importante que el sistema político, que los periodistas, que la ciudadanía en general sepa qué rol cumplió cada quien, esté hoy o no esté activo en el sistema político. Micaela. Sí, allí hay un detalle que me parece muy relevante, que primero es que lamentablemente hay actores del sistema político que niegan que existiera espionaje en democracia, y eso me parece que no nos hace bien en términos de avance. A ver, en el 2018... por unanimidad se aprobó el sistema de inteligencia que regula una parte del funcionamiento de la inteligencia, porque la inteligencia estratégica para un país es clave. Lo que no puede pasar es espionaje ilegal. Lo que no puede pasar es que el objetivo del espionaje sean partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, como si fueran peligrosos. ¿Tú crees que es la izquierda la que ha sido perseguida o espiada únicamente? Según consta en los archivos, había un énfasis puesto en algunos sectores de la izquierda y en algunos sindicatos. Pero no era solo investigación. Había acciones directas de contrainteligencia que están detalladas allí para, por ejemplo, influir en una votación de la mesa representativa del PIT-CNT, para, especialmente en los años en que se juntaron firmas y se discutió la ley de caducidad, acciones específicas de que se imprimían volantes para repartirlos en una manifestación.
acciones específicas, por ejemplo, de infiltrar una movilización para generar disturbios para que se disuadiera la movilización. Entonces, no solo había espionaje, que ya es gravísimo porque no se puede explicar por qué a esas organizaciones, qué era lo peligroso. Bueno, lo explica en realidad el teniente Hugo Medina diciendo que eran organizaciones que se habían entendido como subversivas y que se tenían que seguir espiando, algo que va en contra de todos los acuerdos democráticos que se hizo en este país, que se hicieron en este país. Entonces, era sistemático, fue una continuación de lo que se hizo en los organismos represivos. De hecho, eran en muchos casos las mismas personas que estaban al frente de la OCOA o de los organismos de defensa y policial. Seguían siendo las mismas personas en los periodos democráticos y parecería que tenía el objetivo máximo de prevenir la investigación al respecto de hechos de delitos cometidos en la dictadura. ¿Hay información o se desprende de la investigación desde el expediente? Perdón, lo último que quiero decir, no fue solo la izquierda, hubo un énfasis en organizaciones sociales de la izquierda, pero hay detalles sobre investigaciones del Poder Judicial. Lo de la ley de caducidad me quedó dando vuelta en la cabeza. ¿Pasó lo mismo? ¿Se puso a trabajar contra inteligencia cuando se refrenda la ley? Claro, sí. Hay mucho énfasis de inteligencia, mucho material que se investiga desde el 87 al 89. Es el momento en que parecería que hay más trabajo de inteligencia. Y es imposible decir que uno no, o sea, que quienes eran responsables de los ministerios al menos, no tenían esa información, pues estamos hablando de, en el caso del archivo de Ruti, 3 millones de copias, o sea, sueldos, pasajes, habilitación de vigilancias nocturnas, trabajos con organismos del Estado coordinados. Por ejemplo, investigaban una persona y luego veían su detalle en la intendencia de su auto, en el caso de la OCE, la información privada de su consumo. Se vestían de técnicos de la OCE. Pero eso lo hizo el presidente Vázquez exponiendo la deuda del colono, por ejemplo, y no es trabajo de contrainteligencia. No, pero tenía el objetivo específico de conocer el perfil de la persona, para espiarla o para influir en sus decisiones, si era que era identificado como posible agente, o ellos le decían manipulador, era así. Que eran las mismas prácticas de la dictadura, habían sido formados en los organismos donde se formaron espías de la CIA. Bueno, hay 37 sueldos pagos en el marco de los agentes pagos por la Embajada de Estados Unidos. Algo importante de saber, y por eso hay que decirlo, hay que hablarlo y hay que conocerlo y hay que leer el archivo, sin tener miedo a qué vamos a descubrir. Bien. Porque si no, el sistema de inteligencia no va a funcionar nunca con el carácter estratégico que tiene que tener para este país. Bien. Fer. Yo, lo primero que tengo que decir es que tengo una ignorancia supina respecto a los trabajos de inteligencia militar y policial y cuáles son sus cometidos y cuáles son las herramientas que utiliza para hacer inteligencia. La verdad que no sé. Parto de la base que tiene que hacer inteligencia y que hacer inteligencia no se publica en los diarios, la inteligencia que están haciendo se hace en reserva, secreto y por medios que yo desconozco cuáles son las herramientas que utilizan para hacer inteligencia. Pero si yo quiero investigar a García, seguramente no lo voy a llamar por teléfono para hacerle las preguntas. Seguramente voy a tratar de buscar otras herramientas para investigar a García. O sea, yo no sé cuáles son las herramientas que utiliza inteligencia, no sé en qué medida fueron violadas por el pedido del fiscal. Aparentemente se cometieron esos 6, 8 delitos, no sé cuántos son, 8 delitos. O sea que el fiscal tiene que conocer las herramientas. Entonces parto de la base que el dictamen del fiscal es correcto. Yo digo que si efectivamente se violaron las disposiciones y las leyes vigentes, y tendrá que haber responsables. Aunque los delitos se hayan extinguido, responsables políticos.
yo no sé, los expresidentes, tanto Sanguinetti como Lacalle, niegan ellos haber dado alguna vez alguna... y bueno, tomémoslo por válido. No, el ministro de Defensa, por ejemplo. Pero tomémoslo por válido, pero eventualmente otros mandos intermedios y alguien responsable fue. ¿Habrá venido con una inercia de la dictadura y siguieron haciendo el mismo trabajo? Yo no lo sé. Yo estoy completamente de acuerdo en transparentar esto y ver la verdad y me alegro que el fiscal. Pero quería hacerte una pregunta, nada más porque esto no lo sé. El archivo Berruti se llama archivo Berruti porque lo encontró Azucena Berruti, siendo ministra de Defensa, en un armario en inteligencia militar. Sí. ¿Da? Y apareció los archivos. ¿Qué pasó entre 2006 y 2018? En 12 años que se encontró el archivo, ¿por qué pasó que se extingan los delitos? ¿Por qué pasó todo? ¿Por qué estamos 20 años después, o 20 y pico años después? No, 20 y pico no. Bueno, no sé, la cuenta ahora. Pero muchos años después, y con los delitos extinguidos, diciendo hay que investigar esto. ¿Qué pasó en el medio? Sí, es buena tu pregunta porque me permite explicar eso. A ver, Azucena Berruti, la ministra, se apersonó. O sea, el día que le dieron el dato, se fue al armario donde le dijeron acá hay archivos de inteligencia militar, lo lacró y así fue que se consiguió el acceso a esa parte de la verdad. Porque... Eso fue en 2006. Eso fue en el 2006. Correcto. Luego el procesamiento de la información, porque eran 1.144 rollos de microfilmación, eran 3 millones. Sí, ¿se acuerdan que...? Se trabajó en la digitalización, sí. Cuando se tuvo el resultado, trabajaron peritos y luego empezó el trabajo de investigación. Después, el archivo Castiglioni se incauta en el marco de la causa de Fernando Miranda. No sé si se acuerdan, pero... No, perfecto, pero estamos con el de las escuchas, de las ilegalidades. Es que el archivo Castiglioni es una copia del archivo militar que se robó. ¿Pero qué pasó con el Berruti? No me terminás de decir qué pasó con el Berruti entre 2006 y 2018. Bueno, es parte de lo que se usa en los juicios de represores de terrorismo de Estado. ¿Pero por qué tan largo? ¿Por qué tanto periodo? Eso estoy muy de acuerdo contigo, que la justicia en estos temas es... muy lenta y hay muy poca información y muy poca gente que quiere brindar información certera para juzgar a los responsables. ¿Pero fue lenta la justicia o fue lento porque el dictamen... la pregunta es, al final los archivos no tienen tanta información. El dictamen del fiscal no sé de cuándo es y la comisión es del 2018. Es del 2016, trabajó 2 años. 2016, sí. O sea, 2006, Luego 2016. De que aparece el archivo pasaron los 10 años. Empezó a trabajar cuando los delitos estaban extinguidos. No, hay algo una cuestión de tiempos que no está dando acá. Una vez ubicado el archivo, presentarse en la justicia y denunciarlo como que existieron eventuales delitos de lo que fuere y ahí empezar a analizarlo. Porque por más grande que sea. Ahí cortar la prescripción y después el juicio podrá demorar. Pero por más grande que sea que es enorme, 10 años para descifrarlo, para decodificarlo, para bajar, no parece. Hay plazos que no están dando, que no son... Tiene que haber alguna otra explicación o un ocultamiento o los guardamos para esperar. Porque ¿qué pasó en el medio? 2006, 2016, 10 años. ¿Qué pensás que pasó en el medio, Alfredo? No tengo idea, evidentemente, inoperancia entre otras cosas. Lo que yo creo que esto implica, por un lado, que la democracia que recuperamos en el 85 era renga, ¿no? Porque los servicios de inteligencia siguieron funcionando y que el presidente Lacalle y el presidente Sanguinetti nieguen el espionaje es como ridículo. Ellos no habrán dado la orden, pero que los servicios de inteligencia sigan funcionando y tienen autonomía para funcionar. En el 85 se descubrieron micrófonos en una convención en el Club Trubil del MLN Tupamaro, estaba haciendo legalmente micrófonos ahí que estaban haciendo. Se descubrió que un general le había puesto micrófonos a otro general años después. Sanguinetti le hicieron un atentado en su estudio, ¿se acuerdan? Le pusieron una bomba en su estudio. Es decir, había un montón de elementos que sucedieron políticamente y la autonomía que tuvo la inteligencia durante todos estos años venía de la dictadura y nadie la desmanteló. A mí lo que me preocupa es quién controla a los servicios de inteligencia, porque al día de hoy los servicios de inteligencia siguen teniendo autonomía, siguen investigando, si en aquel momento consideraban que los sindicatos eran enemigos o posibles enemigos. Incluso el propio Sanguinetti dijo, algunas organizaciones políticas y algunos sindicatos eran peligrosos, no nos vamos a chupar el dedo, había que controlar. Perdóname, eso me parece que es absolutamente irracional. Entonces, para mí la luz de alarma que se prende de esto es
¿Qué pasa hoy con la inteligencia? ¿Quién controla a los inteligentes? ¿Quién paga el sueldo de esta gente hoy? No, ¿quién paga el sueldo y quién? Se supone que Garcés... no, porque el que paga el sueldo... o sea, si hay sueldos... Hay inteligencia militar y inteligencia policial. Bueno, ¿quién la controla hoy? Porque si pasó en democracia desde el 85 hasta el 2005, ¿qué garantía tenemos que hoy no esté sucediendo? Esa es la primera que a mí es la gran interrogante o la gran duda, y que se quiera negar que sucedieron los hechos me parece ridículo. Con respecto al acceso a la información, hay un problemita ahí que está la protección de datos personales. Entonces, muchos de los archivos de Ruti, estoy pensando, no de Ruti, Castiglioni. Hay gente que está viva, etc., y hay datos personales, y que la ley de protección de datos personales impide que se haga público. Eso es lo que expresa. ¿Habría que cambiar esa ley o hay que hacer algo? Digo. ¿Y no puede haber una información parcial, que se den algunos datos y otros se preserven? Para antes, abogados, para cambiar por la ley de datos datos personales que la justicia se atribuye el derecho a no sacarle el cartel de reservado. Hay determinada información personal que claramente tiene un resguardo jurídico. El tema es que acá no se sabe a ciencia cierta qué es la información que contiene esos archivos. Entonces, yo no puedo poner de excusa esto, que está muy bien jurídicamente decirlo, si yo ignoro en realidad cuál es el contenido. Sí, entonces, primero la justicia sí lo sabe y es quien justamente está aplicando el criterio. Y bueno, entonces quizás, lógicamente, haya algún tipo de información personal que no puede ventilarse, pero lo que decía Verónica. Alguna información en un archivo tan voluminoso, evidentemente debe haber información que no es personal o no se remite a una persona que al día de hoy está viva y demás, y hay otra que sí, quizás una información parcial como para empezar a aclarar la situación y eventualmente ver si se puede solicitar o no el resto. Lo que dice Verónica es correctísimo. Lo que pasa ahí también es que uno no sabe la veracidad de lo que los agentes, por ejemplo, reportaban, que es lo que vos tenés en el archivo. O sea, el archivo es muy importante porque demuestra lo sistemático, demuestra hacia quiénes estaba dirigido, demuestra que había acciones concretas que se hacían para cambiar la realidad, o sea, que no solo se acumulaba información, sino que se operaba sobre eso, pero no sabés la veracidad de los datos, o sea, de tal, por ejemplo, era un infiltrado, o de tal modificó su voto luego de un chantaje. Entonces también es cierto que hay algo que cuidar sobre quienes fueron espiados, o quienes parecería ser que fueron espiados. Eso es una parte. Por otro lado, ¿quién controla la inteligencia en el día de hoy en Uruguay? Debería ser el Parlamento, porque en el 2018 se crea la ley del Sistema Nacional de Inteligencia que crea una comisión una comisión parlamentaria bicameral que le hace seguimiento a la Secretaría en la voz de la Secretaría de Inteligencia del Sistema de Inteligencia. ¿Lo están haciendo? Bueno, es débil el funcionamiento. Yo integro la comisión, por eso lo digo autocríticamente, lo dije en la exposición. Ha sido débil, no solo el seguimiento, sino la información brindada. Es cierto también que el país está aprendiendo... ¿Pero qué quiere decir débil? A ver. Que se junta poco la comisión y tiene poca información. Pero tiene poca información porque el director de inteligencia, el doctor Garcés en este caso, no brinda la información necesaria cosa que no creo, ¿no? Porque lo conozco perfectamente al doctor Garcés, pero porque brinda poca información o porque ustedes no requieren toda la información o hay un tema allí de conexión entre la dirección y falta andamiaje institucional, o sea, falta capacidad institucional, parlamentaria, general, o sea, lo digo de todos los partidos, para hacerle seguimiento al sistema de inteligencia, y también creo yo que falta un feedback, pero porque todavía es muy débil y está en construcción. Bueno, ahora se volvió a modificar con la luz. ¿Vos sospechás que puede seguir pasando? Hoy, inteligencia trabaja, pero trabaja con objetivo que es la delincuencia, ¿no? No lo sé. Hoy tendría lógica, ¿a cuántos años de la recuperación de la democracia? Que se sigan espiando líderes políticos, no sé, ¿te parece que tiene lógica? Bueno, son servicios de inteligencia, pues yo lo preguntaba, son servicios de inteligencia, ¿qué tienen que hacer los servicios de inteligencia? Eso está definido. Pero ¿qué mueve a la inteligencia? ¿Las ideologías? Eso ya es otra cosa. Pero tiene que hacer inteligencia, tienen que saber. Pero hay enemigos a la inteligencia estratégica para el país. No son partidos políticos. Hay enemigos.
En este caso hay el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, pero a eso voy. ¿Quiénes son los enemigos hoy en día? Pero por eso voy. ¿Quiénes serían los enemigos o las amenazas son los sindicalistas hoy? Ni los dirigentes políticos. El crimen organizado, ¿no? Bueno, mirá lo que... Sindicalistas, un partido político puntual. Mirá lo que pasó en Argentina. Mirá lo que pasó en Argentina. Acaban de intentar atentar una persona que se mostraba en fotografías, que salía con gente, salía cosas. Si hubieran hecho buena inteligencia, quizás sabrían quién era esa persona y hubieran podido prevenir el... Y no importa, no es un extranjero, no es alguien de otro lado, puede ser alguien que pero, esté de nuevo, en las organizaciones. pero estamos hablando de que el enemigo ahí es justamente... También. ¿Y qué? ¿Qué me querés decir? No pero una cosa es una inteligencia persiguiendo el narcotráfico y sus cómplices, y otra cosa es una inteligencia persiguiendo el que piensa distinto. Ojo, no Yo es la duda que tengo, eso es lo que ¿Al que piensa distinto? ¿Al que piensa distinto a quién? Porque los servicios de inteligencia trabajaron con 3 o 4 gobiernos. Sí, y hoy no sabemos cómo trabajar, y no sabemos cómo trabajaron los 3 gobiernos del Frente Amplio. De hecho, los 3 gobiernos del Frente Amplio pasaron buena parte del periodo que no sabemos qué pasó. El ministro de Defensa, los ministros de Defensa del Frente Amplio, Fernández Huidobro, los ministros del Interior, ¿qué pasó? ¿Nunca se interesaron por los archivos Berruti? Bueno, con el Dejaron Frente que Amplio venzan es que los se accede a tiempos. la información, ¿no? Con el Frente Amplio es que se accede a la información. Claro, se accede porque la señora Berruti pateó un cajón y se encontró, perdóname, pateó un cajón o le pasaron un dato, pero ya te digo, y le entregaron todo. Ahora, así como lo recibió... Sí, lo sistematizó y empezaron Lo sistematizó, lo lacraron y lo guardaron 10 años. No, se utilizó en el marco de las investigaciones del terrorismo de Estado que tuvo consecuencias de varios represores privados de libertad. O sea, me parece que eso no es exactamente así. Nosotros estamos hablando de una parte... ¿Por qué dejaron vencer los plazos? ¿Por qué no accionaron contra los servicios de inteligencia entre 2006 y 2016? Que a mí me parece que es porque la impunidad ha operado directamente en el sistema político general. Hay poco acceso a la verdad, hay poca sistematización de la verdad. ¿No hay la Universidad de la República real, decís, de ir a fondo en estos temas? Pero Fernández Huidobro está incluido dentro de tu análisis, por ejemplo. Yo creo que con el Frente es el único gobierno que accedió a una partecita de la memoria histórica de la verdad y que procesó por delito de lesa humanidad y que investigó delitos comunes en el marco, en este caso, del espionaje. Todo eso es cierto y los no te lo dos discuto. gobiernos anteriores. Concentrémonos en archivos Berruti. Archivos Berruti, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Estamos hablando de los archivos Berruti. Castiglione y Berruti. El dictamen del fiscal está basado fundamentalmente... El Castiglione se encuentra en el 2015. No me vas a contestar, porque no sé por qué no me vas a contestar. 2006, 2016, 10 años, gobierno de Frente Amplio y los archivos Berruti... Se avanzó lento. Yo te lo contesto, se avanzó lento. Ella ya dijo muy lento. Muy lento se avanzó. Bien. Tenía que haber avanzado más rápido, estoy de acuerdo. Eso es lo que querías escuchar, yo te lo digo, no tengo problema. No, yo lo que me gustaría saber es por qué. Inoperancia, burocracia, desidia, poco apego, lo que vos quieras. Falta de voluntad. Se avanzó lento. O quizás es la misma razón por la que Tabaré Vázquez dejó pasar lo de Gabazo. ¿Sí? Bueno. Lo dejó de costadito. Quizás es la misma razón. Les cuento, hay que hacer una pausa, hay que despedir a la invitada y nos quedamos en el último bloque con la posibilidad de que cada panelista dé una opinión final, ¿sí? Reflexión final para la invitada. ¿Cómo sigue esto? Bueno, vamos a solicitar formalmente todo el expediente para analizar los testimonios de los que fueron, los que cometieron estos delitos y los que los negaron también. Porque a mí me parece importante mencionar que hubo presidentes que no eran frente amplistas que negaban la existencia del espionaje en democracia. Bueno, ahora se probó, todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que sucedió. Para prevenirlo, para que no pase nunca más, tenemos que acceder a la verdad sin restricciones. Muy bien, Micaela Melgar, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.